Bien, la doctora Miriam Bregman, que es la abogada que denunció ante la justicia el tema del proyecto X de la Gendarmería, es también del partido PTS. Doctora, usted hizo la denuncia ante la justicia en base a un escrito que había presentado el director de la Gendarmería Nacional. ¿Qué más sabe, además de ese escrito del jefe de la Gendarmería? Sí, nosotros llegamos a formular la denuncia a partir de una recopilación de datos que realizamos en muchas causas, donde fundamentalmente nos consultaron nuestros compañeros del PTS, que son delegados de fábrica, en la fábrica Kraft, PepsiCo, incluso un abogado compañero nuestro que también fue procesado, y donde veíamos que el origen común de todas esas causas eran informes de inteligencia que realizaba la Gendarmería. Es decir, eso fue lo primero que detectamos, e incluso en algunos casos... ¿Eso estaban en los expedientes judiciales? Estaban en los expedientes judiciales. En algunos casos, la Gendarmería misma dejaba traslucir que tenía bases de datos. De allí nosotros empezamos a recopilar esto y vimos, estudiando todos los expedientes de conjunto, que en realidad había un mecanismo de blanqueo. Tenían base de datos, tenían fichados a nuestros compañeros y a partir de las necesidades que había en algún expediente judicial de identificar a una persona, iban blanqueando esa información. Al viejo estilo del espionaje en la Argentina, de lo que se utilizó durante la dictadura y de lo que se siguió utilizando después. Es decir, tener las personas marcadas en listas negras y después ver... ¿Usted cree que hay listas negras? Y la base de datos, Proyecto X, bien podríamos denominarlo en un lenguaje usual, una lista negra, porque es evidente que los trabajadores que están en esas listas, cuando tienen que salir a pelear, no salen de la misma manera. Yo digo, siempre hay que ponerse en lugar, por ejemplo, de Hermosilla, un compañero de mi partido, delegado de la fábrica Kraft, elegido por la amplia mayoría de los trabajadores, reelegido como delegado, es decir, como legítimo representante. Él, cada vez que tiene que salir a pelear, tiene que pensar que tiene 11 procesos judiciales, un embargo de 290.000 pesos sobre su magro salario, como todo el mundo sabe, los salarios que tienen los trabajadores de la alimentación. Es decir, él tiene una familia que alimentar, pero tiene que salir a pelear por los derechos de sus compañeros, para lo cual lo eligieron con toda esta carga. Es decir, la Gendarmería, mediante el uso de este proyecto, directamente está influyendo en el destino de un conflicto, a favor de la multinacional Kraft, en este caso, claramente, ¿no? Dígame, ¿cómo se ha portado hasta ahora, usted hizo la denuncia, cómo se ha portado la justicia hasta ahora? Bueno, esta denuncia es muy nueva en el sentido que vieja en el tiempo, si se quiere, del 22 de noviembre, pero tiempo judicial hubo poco porque en el medio estuvo toda la feria. Bueno, sí, la feria, los feriados de diciembre, es decir, hubo poco tiempo para el trámite judicial. Creo que hay que imprimirle la máxima celeridad, eso sería lo que nosotros... ¿Usted ve vocación en la justicia para imprimirle esa celeridad? Yo veo vocación en nosotros, en los denunciantes, bueno, pues que es nuestro punto de apoyo. Esta denuncia fue realizada por aquellos que intervenimos cotidianamente en las causas de lesa humanidad, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, dos madres de Plaza de Mayo como Nora Cortiñas y Elia Espen, hijas de desaparecidos como Nora Cortiñas, sí, Victoria Moyano y Alejandrina Barri. Es decir, muchos de los que venimos cotidianamente denunciando estos hechos somos los que intervenimos y también sabemos que nuestra fuerza para que estas investigaciones avancen están en la movilización en las calles y en la organización que sepamos dotarnos para impulsar esto, ¿no? Hemos enfrentado causas muy difíciles. En mi caso, por ejemplo, fui abogada de Julio López, ¿no? Que hoy continúa desaparecido, así que sabemos lo que es enfrentar estas causas y también un doble discurso habitual desde el gobierno, como fue en el caso de Julio López, que a la par que se le decía compañero Tito, su causa iba quedando impune, y ahora en este caso, donde con algún cambio cosmético nos quieren hacer ver que se están asumiendo las responsabilidades, cosa que yo veo que es por el momento... el primer desaparecido de la democracia, que no apareció nunca. Sí, hubo otros desaparecidos en otras situaciones, el primero ligado a las causas de lesa humanidad directamente, sí. ¿Usted cree que hay solamente dirigentes sociales en esta lista negra o hay también dirigentes políticos de la oposición, por ejemplo? Puede haber. Lo que pasa es que en la Argentina la criminalización de la protesta, que ya abarca más de 5.000 personas, es muy selectiva. Aquí las patronales agrarias cortaron todas las rutas del país y no creo que Violcati haya tenido que ir a 11 indagatorias como tuvo que ir a Hermosilla, por ejemplo. Eso es concreto. Eso se comprueba rápidamente. No es una idea mía, es algo así. Míguens
No sé si alguna vez fue llamado a una indagatoria por haber cortado todas las rutas del país. Evidentemente el Código Penal, el artículo 194 específicamente, está siendo utilizado selectivamente contra la izquierda y contra los trabajadores antiburocráticos. Todos estos trabajadores que le he nombrado tienen algo en común, que conforman una lista de alimentación contraria a Rodolfo Daer. Es decir, todos ellos han sido criminalizados y en nuestro caso el PTS, mi partido, integra el Frente de Izquierda. Tenemos nada más ni nada menos que los terribles casos del asesinato de Mariano Ferreira con la complicidad de la Policía Federal, el caso de Rubén Pollo Sobrero, que todos recordarán, que también fue un escándalo. Ese mismo juez también intervino en la criminalización de alguno de estos casos que estamos denunciando ahora. Es decir, hay una selección hacia dónde se dirige la criminalización, hacia aquellos que protestan y defienden los derechos humanos, las libertades democráticas, los derechos de los trabajadores. Claramente, esas 5.000 personas no son elegidas al azar. Dígame, hubo en los últimos días, además, la semana pasada, represiones. Sí. Que sorprendió mucho porque este gobierno no reprimía, supuestamente, tanto a los excombatientes de Malvinas acá como a los ambientalistas en Catamarca. ¿Esto tiene alguna vinculación con este clima que usted está señalando? Sí, tiene mucha vinculación, porque este gobierno siempre dice que no criminaliza la protesta social. Yo agrego salvo que se proteste, porque en todos los casos en que se ha protestado, como fue el caso de la fábrica Kraft que estamos hablando, el conflicto del año 2009, terminó con un desalojo violento de la policía bonaerense para devolverle a la fábrica a la multinacional, por un conflicto que había empezado por algo tan elemental como reclamar medidas por la gripe A. Ustedes recordarán lo que fue la gripe A en Argentina. Es decir, en este país hubo muchísimas represiones durante todo este tiempo, a la par que se mantiene un discurso que no se criminaliza la protesta social. Lo que sí es notorio que en el último... No se criminaliza la protesta de los amigos, en todo caso. Sí, es evidente que alguien puede tener más protección que otros, pero en el último tiempo es muy notorio que hubo un incremento. Eso ya no lo puede negar nadie, que hubo un incremento, incluso con el tema de las infiltraciones, porque la policía de Catamarca reconoció que infiltra las movilizaciones. Esto que ahora nosotros estamos denunciando, es evidente que hay una criminalización, pero si me permite le quiero agregar algo más, porque hubo también declaraciones que me sorprendieron, algunas sobre todo del gobierno porteño, ¿no? Porque hemos denunciado el espionaje de Ciro James y el Fino Palacios, y que ahora Rodríguez Larreta salga a decir que él está asombrado por lo de la gendarmería. Realmente causa hasta un poco de gracia, ¿no? Cómo intentan montarse sobre una denuncia legítima que los que siempre luchamos por las libertades democráticas hacemos, aquellos que tienen un sistema de espionaje paralelo como habían montado en la metropolitana, claramente. Claro. Ahora, ¿y usted cree que lo que señala usted de la gendarmería, las represiones de las últimas semanas, tienden a señalar que va a ser más difícil protestar en adelante? Sí. Cristina Kirchner dijo en un reportaje, en un discurso, dijo: es fácil ser revolucionario en la Argentina. La verdad es que no sé a qué se refiere. No fue fácil manifestarse para Mariano Ferreira, no fue fácil para nuestro compañero Jorge Julio López denunciar a Miguel Osvaldo Echecolás. No fue fácil para nosotros denunciar... Le costó la vida, seguramente. No fue fácil para nosotros denunciar a la Gendarmería porque estamos recibiendo todo el tiempo llamados telefónicos. Ahora, en estos días, sí. ¿Y en qué consisten los llamados? Bueno, esto que los teléfonos se interfieren, nos quedamos sin teléfonos. Es decir, es casi todo aquel que haya hecho una denuncia, que haya participado en una movilización, puede dar cuenta de esto. No es fácil ser revolucionario en la Argentina si por defender los derechos de los trabajadores, como hicieron mis compañeros, uno termina con el sueldo embargado, con 11, 12 causas judiciales, uno termina 4 días incomunicados, como terminó el Pollo Sobrero. Es decir, a esas frases hechas hay que contrastarlas con el contenido de lo que viene siendo la política gubernamental y veremos que hay una gran distancia, o más bien son opuestas. Ahora, ¿sabes qué? No se hizo nunca referencia al tema de la CIDE, que ya... los periodistas habíamos publicado, nos cansamos de publicar que la CIDE investigaba a todo el mundo en la Argentina. ¿Por qué ahora sí con la Gendarmería y no antes con la CIDE, que también investiga datos personales, todo lo que sea opositor? Sí.
Bueno, nosotros con la Gendarmería concretamente, porque tenemos los expedientes, claro, logramos... Tiene la prueba judicial. Claro, tenemos las pruebas judiciales y nos pareció muy importante, pero no queremos de ninguna manera descontextualizarlo de esa situación del espionaje, como antes mencionaba, por ejemplo, la capital federal. Y la CIDE es un organismo paradigmático, porque la CIDE creo que se ha mantenido intocable durante todos estos años. Deben estar incluso los mismos espías que vienen de la dictadura. Creo que es un lugar que no se ha movido para nada y que fue utilizado por el gobierno según las necesidades. En un momento, yo siempre pongo el ejemplo, decidieron pelearse con Juanjo Álvarez y le sacaron una carpeta donde decía que había sido miembro de la CIDE. Bueno, queremos todas las carpetas, queremos saber todos los que son espías, queremos ver cómo nos siguen espiando. Esos organismos de inteligencia no tienen ningún sentido, deben ser disueltos porque se han demostrado solamente eficientes para espiar a la izquierda, para espiar a los trabajadores antiburocráticos, nada más. Una última pregunta, doctora. Sí. La ministra Garré anunció en las últimas horas que el relevo de 19 comandantes de la Gendarmería. ¿Usted cree que esto resuelve el tema? ¿Que hay un gobierno que se toma conocimiento ahora, porque por eso el relevo? ¿Cuál es la conclusión que usted saca de esto? Bueno, estos relevos son casi como medidas habituales que se hacen ante un hecho de tanta gravedad como esta. Podríamos ponerle el calificativo de distractivo. Son esas cosas que se hacen para distraer el punto de la atención. ¿Usted no cree que el gobierno se haya enterado ahora por esto? No, como mínimo desde el 22 de noviembre que presentamos la denuncia y salió en varios medios de comunicación. Como mínimo desde ese momento tiene que estar al tanto que estaba sucediendo estos espionajes específicos, y en algunos diarios de ayer decían que el proyecto estaba funcionando desde el 2005. Creo que lo que es importante marcar es que hay que investigar seriamente cuáles son las responsabilidades dentro de la fuerza y las responsabilidades políticas, porque precisamente con cambiar a 2 o 3 personas esto no se va a resolver. Estas causas judiciales deben ser anuladas, hay que tomar una firme actitud para que eso ocurra. Y también esto de auditar el proyecto X un poco nos asusta, porque esa auditoría, ¿quién la va a realizar? La propia fuerza, los propios miembros del Ministerio de Seguridad. Tememos que haya una limpieza del proyecto X y cuando lo encontremos se hayan borrado realmente todo lo que buscamos. Cuando alguien tiene una sospecha de que en su área hay una base de datos ilegal, creo que lo lógico incluso hubiese sido que la entreguen. Sí, o que lo lógico hubiese sido que la entreguen inmediatamente a la justicia, audítenla ustedes, mírenla ustedes, llamar a personalidades independientes. En este país hay grandes referentes de derechos humanos que podrían haber hecho las veces de veedores completamente imparciales e incuestionables para mirar esa base de datos y decir si estaban o no lo que nosotros estamos denunciando. Es decir, de las tantas medidas que había para tomar, se toman aquellas que son distractivas para ganar tiempo. Creo que, bueno, igualmente, como decía, esta investigación recién comienza. Le agradezco mucho, doctora. Muchísimas gracias a ustedes. Una pausa.